Hola amigos del canal de Robert Disco, bienvenidos a un nuevo video y hoy tengo un video especial para el canal porque vamos a tocar el tema del peces disco salvaje y de una expedición que hizo el amigo Francisco, que es el que tenemos aquí, que vamos a entrevistar hoy, al Amazonas. Nos va a contar toda su experiencia con Víctor Hugo Cuaresma, todo lo que pasó, vamos a conocer un poco de él. Y nada, como saben, en el canal nunca se ha tocado el tema del peces disco salvaje. Va a ser la primera vez y la verdad para mí es un privilegio. Tengo muchas preguntas. Yo le decía a Francisco que él me contactó hace, no sé, un mes o un mes y algo ahí y me comentó la idea de hacer el video. Yo le dije que no iba a preguntarle nada por WhatsApp. Nada le pregunté. Ahí está el detective. Y porque quería que todo fuera real. Como mismo se sorprende a usted, me sorprenda yo y todo va a ser por primera vez. De hecho, hoy fue que hablamos así y nos vemos las caras. Es todo por primera vez. Francisco es cubano también y nada, bienvenido Francisco a mi humilde canal. Oye, gracias por la oportunidad. Bueno, Robert, soy médico, me formé en Cuba, estudié en Cuba, me formé en Cuba, salí a trabajar en función del gobierno cubano, como la mayoría de los médicos, algunas misiones internacionales y llegué a Brasil hace 12 años y decidí quedarme por aquí, en fin, rehacer mi vida por acá, por Brasil. Y nada, aquí fue donde conocí la maravilla de la acuariofilia en sí, ¿no? Yo en Cuba desde joven, desde muy pequeño, como la mayoría de los cubanos, tuvo siempre algún pez en algún lugar, en alguna batería de carro, en algún estanque de cemento, en fin. Siempre me gustaron los peces, mantuve eso por muchos años en Cuba mientras pude. Y después por otras prioridades, en fin, fui dejando esa pasión por los peces. Y me reencontré aquí en Brasil con la oportunidad, entendiendo un poco más el mercado brasileño, cuán grande es ese mercado del mundo de la acuariofilia. Y tuve la oportunidad de poder rescatar de nuevo ese hobby, ¿no? Por decirlo de algún modo. Me perdonan si en algún momento de la conversación me confundo con el portugués, porque hace algún tiempo que no hablo tanto con un cubano, con un parcero en español. Pues, y nada, aquí en Brasil conseguí retomar ese hobby y me deparé haciendo algunas pesquisas básicas aquí rápidas con esa especie maravillosa de discos. Inicialmente, obvio, no conocía esa especie, como muchas de las especies que no son endémicas de nuestra región, en Cuba, en fin. Comencé a conocer un poco más y conocí de primero los discos híbridos, ¿no? Los famosos discos de cautiverio. Doméstico, la gente le dice doméstico también. Exactamente. Y quedé impresionado con la esbeltez, con el tamaño, con las costumbres, con la forma de comportarse de esos peces. Y tuve algunos de esos peces Sí, porque me comentaste, disculpa que te interrumpa, me comentaste que aquí en Cuba tampoco, nunca los habías visto. Cuando criaste peces, pero nunca había visto los discos. No, mira, en Cuba, yo nací en La Habana, pero me crié en Las Tunas y mis vacaciones las pasaba siempre en La Habana. Y yo viajaba en tren, mis vacaciones eran en tren, 14, 15, 16 horas de La Habana a Las Tunas, y siempre me llevaba de La Habana algunas especies que en Las Tunas no existían. Me acuerdo que una vez llevé unos molineses albinos, y eran los únicos molineses albinos que existían en Las Tunas. Llevé después tetras neones, que también eran extremadamente escasas en donde yo vivía. Después un sapo se la terminó comiendo, en fin. Pero sí, siempre tuve bastante vínculo con los peces en esa temprana edad. Discos,
con certeza no tenía ninguna expectativa sobre esa especie, no conocía. En Cuba en aquella época nadie hablaba de discos como una especie de pez. No hace años, conocía a nadie. Hace años era un tabú, como te dije. Eso era pocos criadores y no compartían nada. Exactamente. Me quedé perplejo cuando descubrí que en Cuba existía, ¿no? Y que existías tú, que tenías un trabajo de reproducción increíble. Y bueno, el tiempo es eso, el tiempo le da la oportunidad a nuevas generaciones de tener nuevas especies, porque mejora la logística, mejora la tecnología en cuanto a eso, en fin. Y bueno que están ustedes ahí en Cuba haciendo un trabajo, y tú principalmente un trabajo excelente, reconocido inclusive por los principales reproductores de habla hispana del mundo, que eso no todo el mundo consigue eso ni es esa referencia. Hoy tú te has tornado eso, ¿no? Entonces, como te decía, crié algunos discos híbridos de diferentes colores y no tuve suceso al principio. Tenía un acuario, una pecera de 200 litros, tenía allí 4 o 5 peces pequeños, 8 o 10 centímetros, y después de 2 o 3 meses terminaron muriendo, ¿no? Y me dediqué un poco a conocer un poco más sobre esos peces y vi que venían de un río, vi que eran peces que sus abuelos genealógicos venían de un río. Y tuve contacto con una gente que aquí en San Pablo que criaba esos peces salvajes. Tiempo, preguntarte una cosa. ¿Y por qué? ¿Y aquellos peces, los primeros que tuviste, supiste la causa de por qué murieron? ¿Después que empezaste a estudiar y aprendiste? ¿O nunca supiste por qué? Sí, siempre supe errores grotescos de parámetros de agua, por ejemplo, y de sobrealimentación y en fin, de peces no eran cuarentenados y tuvieron un La desequilibrio. novatada, fueron los primeros que te enseñaron. Compra lo que te van a durar 10 años, que es lo que está escrito en Wikipedia, y lo vas a alimentar 3 veces por día y van a crecer 20 centímetros. Obviamente que eso no pasó y los perdí todos, ¿no? Y después brincaste por los zapatos. Después tuve la oportunidad de conocer a un amigo aquí, que de ahora somos amigos, que tenía esos peces pero salvajes. Y me encantó, y de cara me encantaron los peces. Fui a visitar la tienda de él, una tienda inmensa, con centenas de discos salvajes. Él es una referencia aquí en San Pablo. La tienda se llama Loja Acuarismo Entre Amigos, que es tienda acuarismo entre amigos. Ese señor es una referencia y tenía unas publicaciones en YouTube con unos biotopos de 3.000, 4.000 litros llenos de discos salvajes y otras especies endémicas del Amazonas salvajes, y me quedé encantado con esa especie endémica de Amazonas, por varios motivos, por un motivo de comportamiento, por un motivo de anatomía. Son peces anatómicamente extremadamente lindos. Comportamiento de un disco salvaje totalmente diferente, un híbrido, y me fui encantando. Decidí tentar tener esos peces salvajes también. A partir de ahí, Robert, a partir de ese primer contacto con esos peces, decidí aprofundarme más y asistí muchos videos de personas aquí en Brasil, de habla portuguesa, pero también asistí videos de gentes del exterior, de Manolo, que te escribió, de Héctor Gutiérrez, también una de las mayores referencias hoy en día sobre enfermedades, en fin. Sí, ellos están haciendo la verdad, muy buen trabajo, están haciendo con el tema de enfermedades. Y di con la expedición de nada más y nada menos que Víctor Hugo Cuaresma, ¿no? Para quien no sabe. Vamos a llegar ahí. Una de las preguntas que tengo es, ¿cómo es que tú conoces a Víctor, cómo es que tú llegas a poder ser parte de esa expedición de ir al Amazonas? Porque no creo que sea algo que sea para todo el mundo, no es algo que sea para cualquiera, o sí, si se paga, no sé cómo es el lío, no entiendo, la verdad no entiendo. Te cuento, me interesé mucho por la especie salvaje y me dediqué a conocer y acompañar a los principales exponentes de esa especie en el mundo. Y sin duda alguna, Santarém Disco
que es la empresa de Víctor Hugo Quaresma en Portugal, es la mayor referencia de discos salvajes del mundo, ¿no? No solamente en volumen de exportación, sino en todo el manejo, en todo el cuidado del mantenimiento de esos peces. Son más de 40 años criando esos bichos de una forma excelente, ¿no? Y nada, tuve la osadía de conversar con Víctor, presentarme para él y entender un poco más en qué consistía la expedición aquí en Brasil. Y ya me habían dicho que era una expedición cerrada, que era para 8 personas solamente, que no todo el mundo podía participar mismo teniendo el dinero. Y nada, entré en contacto con él muy gentilmente, le expliqué, le dije quién era, a qué me dedicaba, en fin. Y me dio la oportunidad de poder participar el año pasado en esa expedición. Y realmente es un divisor de aguas cuando tú estás una semana arriba de un barco capturando todos esos ejemplares uno por uno, con un equipo de gente, con pescadores, con Héctor Gutiérrez analizando peces al microscopio. En fin, es una experiencia increíble y, lógico, tiene un costo también no asequible a mucha gente también, por todo lo que entrega en términos de conocimiento, en términos de experiencia. No es un viaje lujoso. Es que es una experiencia única. Es una experiencia única y que cualquier aficionado al disco quisiera. Para mí es lo más top que hay en el tema disco zapar. Tener esa experiencia de ir ahí, estar ahí en vivo, ahí, capturarlo, ver todo el proceso. Es una locura, pero a mí sería una locura. Aquí en Brasil existen algunas expediciones internas del mercado brasileño que hacen también ese tipo de recorrido y tal. Pero no es lo mismo ir a una expedición con Víctor Hugo Quaresma que ir con una expedición conmigo o ir con otra persona. Vaya, sin desmerecer a nadie, pero las referencias son las referencias. Indiscutiblemente, Víctor hoy es el mayor. Víctor es el top mundial, el uno en ese tema. Entonces conseguí convencer a Víctor y me introduje en esa expedición de una forma totalmente inesperada, ¿no? ¿Y qué tiempo duras o qué tiempo estuviste tú? Porque creo que son meses, ¿no? Mes y algo, no sé, por lo poco que sé, he visto por las redes. Creo que se va a una expedición y son 2 meses, ¿no? O algo así, no sé, no tengo idea. Existen dos expediciones, una protagonizada por Víctor, una expedición meramente turística, que dura más o menos una semana. Allí esa expedición, el objetivo de esa expedición es ir a lugares turísticos del Amazonas, lugares bien seleccionados, con un nivel de seguridad muy alto, pero son lugares hermosos. Son lugares donde muy poca gente entra, donde muy poca gente conoce la belleza natural, en fin. Y tienen contacto con peces, tienen contacto con la fauna local allí, dirigido esa expedición por Víctor y por Héctor Gutiérrez también. Y existe otra expedición secuencialmente a esa, que es la expedición solamente para discos salvajes. Esa expedición de discos salvajes también dura más o menos eso, dura una semana, puede atrasarse o demorarse un día, más 8 días, 9 días, en fin, por una cuestión geográfica o por alguna eventualidad, pero también es una expedición extremadamente segura en términos de accidentes profesionales, en términos de mosquitos, animales endémicos, en fin, todo está muy bien calculado, muy bien estudiado. Víctor lleva más de 20 años en el Amazonas haciendo eso, y el tiempo es ese. Lo que pasa es que es una semana extremadamente intensa, ¿no? En términos de aprendizaje. A ver, cuando compré el pasaje para la expedición, comenzó la aventura aquí en San Paulo. Llegué al aeropuerto en horario, en fin, cogí el avión y salí para Santarém. Al final, la agencia que había comprado mi pasaje no lo compró para Santarém y lo compró para Manaus, que otro estado en Manaus, lejísimo de Santarém, 8 horas de Santarém de carro, para que tengas una idea. Llegué a Manaus a las 2 de la mañana y me debería estar esperando una persona que me llevaría al barco. Todo eso forma parte de la organización de la expedición. Y entro en contacto con el señor me dice, no, estoy acá afuera del aeropuerto. Bueno, y salí a buscar al señor y no lo encontré. Y me dijo, ¿y dónde estás? Y dije, no, estoy aquí en el aeropuerto.
Estoy aquí en el aeropuerto de Manaus a las 2 de la mañana, al aeropuerto prácticamente vacío. Y me dijo, no, pero tú no estás en Santarém, tú estás en Manaus. El vuelo era para Manaus. El vuelo era para Santarém, no era para Manaus. Y yo pensaba en mi locura que yo estaba en el lugar exacto, ¿no? A esa hora de la mañana tuve que llamar a Víctor y decirle, Víctor, perdí el viaje, perdí la expedición y infelizmente compré el pasaje errado y no tengo cómo llegar ahí mañana. El barco salía ese mismo día a las 5 de la mañana, la expedición. Y yo llegué al aeropuerto a las 2 de la mañana, pero del aeropuerto equivocado, estaba en otro estado. Víctor me dijo, no te preocupes, vamos a intentar solucionar eso de algún modo. Intenta comprar un pasaje para hoy. Nosotros salimos de barco y después te explico cómo haces para alcanzar. Dije, no, perfecto, debo comprar un pasaje. Esperé que amaneciera. Dije, bueno, estoy aquí a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana todo comienza a funcionar normal en el aeropuerto. No era un aeropuerto de 24 horas en cuanto a la asistencia de ventas de pasajes. Entré online y conseguí comprar. Y el pasaje más corto, que de hecho era uno solo, o sea, el más rápido, era ese mismo día, pero a las 10 de la noche. O sea que yo llegaría al lugar de la salida del barco 10 horas después de ellos andar en barco. Y 10 horas después andar en barco, Amazonas adentro, créeme que no es tan fácil encontrarse con esa gente de nuevo, ¿no? Y nada, conseguí hacer esa compra y Víctor me dijo, oye, no te preocupes, compra, ven. Cuando llegues a Santarém, llegué a las 10 de la noche, y al otro día por la mañana, Víctor me explicó, me dijo, oye, existen lanchas rápidas, donde esas lanchas consiguen en un periodo de tiempo corto encontrarnos aquí en el Amazonas. Por supuesto, nosotros vamos a tener que parar la expedición entera y esperarte en un pueblo dentro del Amazonas y allí tú conseguir encontrarnos. Imagínate el desafío, el desespero. Y si todo daba exactamente como tenía planeado, pues yo podía encontrar ellos casi un día después de la expedición. Imagino que tú tuvieras tremenda incertidumbre de que, imagínate, que todo saliera bien, que debe ser una situación... y Víctor preocupado conmigo por dinero, ¿no? Porque que vas a gastar mucho dinero, en fin. Y mi preocupación no era dinero en ese momento. Mi preocupación era perder la única oportunidad que tuve de estar en una expedición que no sabía si iba a tener otra en algún otro momento, ¿no? Y nada, fue un excelente capitán de expedición. Tuvo la osadía de conversar con la expedición entera, de parar la expedición en un pueblo, de ellos me esperaran en ese pueblo y yo coger de Santarém y atravesar 12 horas de lancha rápida para poder llegar a encontrar a Víctor en esa expedición e incorporarme entonces al grupo, ¿no? Que estaba Héctor y estaba un grupo de gente. Ya comenzó así, ya comenzó con un nivel de adrenalina extremadamente alto, ¿no? Y me dices que es una semana, más o menos dura la expedición. ¿Duermen en el barco, no? Se duermen en lugares, ¿no? Llegan a aldeas o algo así y duermen, ¿o cómo es eso? Sí, mira, la expedición tiene una expedición. Decirte que los tripulantes de la expedición, ninguno había solamente un matrimonio brasilero, que son amigos íntimos de Víctor, que van siempre a todas las expediciones, pero no había ninguna otra persona brasilera. El resto estaba Joel, que era de Estados Unidos, estaba Álvaro y Héctor, que eran españoles, estaba Víctor, que era portugués, y estaba Kenny, que era francés, y yo, cubano, viviendo en Brasil. O sea, era muy diverso allí. Entonces, cuando tú llegas allí, existe un cronograma, ¿no? Llegas a la expedición, existe un cronograma, y el día 1 comienza con la visita de un pueblo determinado. En ese pueblo determinado, pues llegas a ese pueblo y como recorrido de ese día, ¿no? Del diario, pues existen visitar comunidades locales de allí, existen hablar, tener un contacto con los pescadores, entender cómo ellos viven, de qué ellos viven, sobreviven, una cuestión cultural muy, muy, muy bonita que también se aprende con eso. Y bueno, de toda la parte técnica, pues ese primer día que llegamos,
Ya algunos pescadores durante el día habían colectado, coleccionado, capturado algunos peces. Ya estaban allí en un espacio reservado dentro del río, un estanque plástico diseñado para eso, donde Víctor esta vez decidió colocar unas piscinas redondas plásticas perforadas, lógico, esa agua circula allá adentro. Sí. Esa caja se coloca a una distancia aparentemente cerca del agua, abajo de una sombra, en fin, que si la colocas muy profunda vienen los botos, que son los delfines de agua dulce, y destruyen todo eso, se comen todos los peces, una locura. Existe toda una estrategia para preservar eso ahí. Y tampoco se puede colocar muy cerca del agua porque calienta, las temperaturas son altísimas, calienta mucho el agua en menos profundidad y termina matando todos los peces, ¿no? Aparte de que existen robos también, clandestinos, piratas, que vienen y se llevan las cargas, en fin, toda una aventura. Entonces, ese primer día conocimos esa parte. Víctor se le seleccionó allí manualmente algunos de esos peces. La selección que hace Víctor es extremadamente minuciosa, de 2.000, 3.000, 4.000 peces que son capturados y que son analizados por él. Solamente se queda con 100, 150 peces. El resto es devuelto a la naturaleza. En fin, es todo un proceso bien criterioso a la hora de analizar, este se va, este se queda, en fin. Él analiza, obvio, formato del pez, estructura, uniformes de las barras, que no sean peces ciegos, que no sean peces que tengan algún defecto en las aletas, en la madera. En fin, son peces escogidos a mano por él, uno por uno. Yo no el 100%, el 100% de los peces seleccionados es por Víctor. Él no tiene más nadie que seleccione. No. La selección es 100% por Víctor. Lo que él tiene es pescadores, lógico. Víctor es un señor ya de 60 años, no consigue pescar. Sí, imagino que ya tenga pescadores y o sea, trabajadores, ¿no? De años ya que le hagan como una preselección. Me imagino que sea así. Y después llega Víctor y de esos supuestos posibles peces, él se quede, o sea, escoja lo que sí se van, ¿no? Exactamente así, Robert. Inclusive aquí en San Pablo, lógico, todos los exportadores no tienen ese criterio de exportación. Y yo solté, te voy a mandar después los videos para que lo enriquezcas aquí un poco el video. Yo cogía los peces, se los mostraba, y lo cogí y me decía, no, este no, suéltalo. Y yo soltaba unos peces increíbles que para mí eran campeones mundiales. Y para él no tenían el menor sentido. ¿Por qué? Porque Europa y Asia son muy exigentes en cuanto a la calidad del pez. No, el tamaño interesa, importa, pero lo que más importa es la calidad del pez en cuanto a anatomía, en cuanto a toda la simetría. Son peces perfectos a criterio de Víctor, y él los colecciona, él los selecciona uno por uno, y el que no forma parte de su padrón de pez no es vendido más barato para el mercado brasileño, es suelto al río, ¿no? Entonces él tiene extremadamente cuidado a la hora de la preservación de la especie en sí, y no explotar esa especie en el Amazonas. De cualquier forma, yo les garantizo que no hay cómo explotar captura de pez disco en el Amazonas, porque tú no consigues ver de una orilla a la otra. En ese río parecen océanos, y en 300 metros cuadrados puedes escoger 1.000. Imagínate lo que hay en los próximos 300 metros cuadrados. O sea, es ingenuo pensar que si yo me llevo al Amazonas 3.000, 4.000 discos todos los meses, voy a acabar con la fauna de esa especie. O sea, la preservación se va a comprometer. Matemáticamente no tiene cómo pasar. Es un caudal inmenso que demora horas y horas y horas y horas de barco a motor para poder llegar a un lugar específico. Otro detalle importante sobre la captura de esos peces: cada región en el Amazonas, ellos tienen comunidades específicas y existen líderes comunitarios específicos que autorizan o no a la captura de esos peces para diferentes empresas. O sea, no es que yo llegue ahora mañana y vaya al Amazonas y quiera capturar un pez allí porque yo quiero. Existen todo un protocolo de responsabilidad donde esos líderes comunitarios aceptan o no que tú captures peces ahí. Entonces todo el mundo no tiene acceso a los lugares que Santarém Disco tiene. Hay peces que fueron capturados en lugares específicos que fueron variantes traídas al mercado por Víctor.
porque en algún lugar específico levantó un dron y vio que había una laguna y fue y capturó unos peces totalmente diferentes, con una barra central inmensa en el medio, en fin, afluente allí a donde esa expedición entra para analizar y capturar los peces, tienen variantes específicas. Víctor sabe exactamente qué variante buscar, en qué parte del río buscar. Él tiene esa experiencia, indiscutiblemente eso no se gana en una ni en 5 expediciones, eso se gana con 20 años de Amazonas. Entonces él tiene esa ventaja demográfica de conocer exactamente los peces que él va a buscar, y es increíble cómo llegamos a un lugar y él dice, aquí hay peces amarillos con una barra central enorme, ¿no? Y el pescador se mete y saca un pez exactamente como él dijo. Es increíble ese tacto que él tiene con las partes de los ríos del Amazonas. Los peces son capturados uno por uno, o sea, no son peces que son capturados en red. Entonces el trabajo de un pescador sumergirse y capturar un pez no es para cualquier uno. Yo intenté hacer eso y no conseguí capturar ni uno, ¿no? Y créeme que yo soy buen nadador, pero no basta solamente nadar, basta solamente entender el comportamiento, la velocidad, por qué parte entrar al pez. Y es un trabajo arduo porque, como te digo, es una captura uno por uno. Y por increíble que parezca, se hace, 99% de ellas se hacen de noche. Entonces imagínate llegar, coger una lancha pequeña, pero también de motor, navegar 2-3 kilómetros a medianoche, sin luna, y el que va manejando el barco, que es pescador, yo le decía a Héctor, esta gente no puede ser normal, porque yo miraba para adelante y yo no veía absolutamente nada, o sea, no veía absolutamente nada. Los próximos 4 o 5 metros de distancia, yo no veía absolutamente nada. Y es que ellos se saben de memoria eso. Y esa gente te lleva exactamente al lugar que ellos quieren ir, pero sin ningún tipo de visión nocturna. Yo decía, pero ¿cómo es posible que hace? Y él me decía que es una cuestión de costumbre, desde que son niños, adolescentes, hacen eso rutinariamente. Años y años dando el mismo recorrido. Imagínate. Años y años haciendo eso, y llegas a un lugar de noche y tienes que darle con la mano así a 4 o 5 cocodrilos para que se aparten. y te metes, entonces te pones en el barco, llevas las cajas, ¿no? Le echas un poco de agua y 2 o 3 pescadores se meten a capturar uno por uno. Y en ese mismo tiempo estamos 4 o 5 en esas lanchas viendo los peces que son capturados, Víctor analizándolo, porque de noche no da para ver a los detalles, da para ver a grosso modo, y se van colocando en cajas plásticas con alguna preparación también de esa agua. Y de noche, ¿por qué? Porque imagino que sea porque los discos están escondidos, ¿no? Debajo de raíces, que es como casi siempre lo veo. Y imagino también que si los iluminas, ¿no? Se queden más tranquilos, se queden como que aturdidos, ¿no? No sé. Exactamente, Robert, exactamente eso. Los discos son peces de cardumen, o sea, ellos no andan aislados. Mismo en parejas reproduciendo, ellos tentan mantenerse cerca del cardumen por una cuestión de supervivencia, ¿no? Y de noche, pues se evitan muchos ruidos, demográficamente hablando. La luz es uno de ellos, ¿no? Como son peces diurnos, ellos comen, se alimentan, se reproducen de día, de noche duermen literalmente, pues se mantienen más agrupados, buscan un lugar más seguro. Sí, de noche en el Amazonas hay que buscar refugio para que no te coman. Claro, son peces que viven su día a día evitando pirañas, cocodrilos y delfines el tiempo entero. Entonces, de noche buscan un lugar específico para agruparse, para mantenerse más tranquilos. Y bueno, es una forma más fácil también de capturarlo. Inclusive es mucho menos trabajo para los pescadores también, ¿no? Sí, en los híbridos pasa, te dije el tema de la luz, porque en los híbridos pasa. Aquí en Cuba con los apagones, esto es que se va la luz y cuando viene la luz que los ilumina de repente se quedan como aturdidos, como canonadados, así, ¿sabes?
imagino que sea algo similar, lo iluminas iluminas el cardumen abajo de las raíces con una linterna, algo así, se quedan como que tundidos. El pescador baja con una linterna y con una red manual, o sea, con un jamo. Sí, yo las he visto que son redonditas así, con una mallita atrás. Ajá, una malla más o menos. Tienen un tamaño. Creo que tiene un nombre específico. Una vez creo Víctor lo dijo en algún video. Tiene un nombre, los pescadores le dicen que tiene un nombre específico. No me acuerdo ahora. Yo traje, la tengo aquí, yo traje la red con la que, o sea, el jamo con la que se capturaron la mayoría de los peces de esa expedición. Le dije a Víctor que me la diera, que eso yo lo iba a guardar con mucho cariño y me la dio y la traje. Con certeza la voy a guardar con mucho cariño. Pero sí, es un proceso cansativo y es un proceso que es individual. O sea, lo más que se hace para agrupar esos peces es colocar una red de noche, una red inmensa para acercar el espacio, ¿no? Para acercar el espacio y que los peces no puedan irse lateralmente, pero no es para sacar esa red y que todos los peces estén ahí. Eso no se hace así porque si tú traes todos esos peces, por ejemplo, en una red, tienes el riesgo de que se maltraten mucho, de que se queden ciegos justamente en ese procedimiento porque una aleta pueda pinchar el ojo de un pez. Se estresan mucho también de esa forma cuando lo coges en red. Hay gente que lo hace, pero no es como trabaja Santander en disco. Es uno por uno. Pescadores son extremadamente experientes. Ellos se meten al agua y tú piensas que se murieron esa gente y salen a los 3 minutos con un pez de 20 centímetros. Una locura, como tú dices, que no se ve nada y esa gente metió en el agua con cocodrilo, anaconda, piraña. Todo. Yo tengo los videos que te los voy a mandar, que vas a ver que para quien tiene temor a toparse con un cocodrilo, con una anaconda o con un bando de piraña, ese no es el lugar para esa persona, porque realmente es un lugar ahí y de noche muchos de esos animales que no están durante el día están en la noche. Entonces, sí, exacto, son activos, son cazadores activos de noche. Es un cuidado extremo de seguridad que tiene esa expedición. Los pescadores también son gente que son extremadamente preparada para lidiar con cualquier ataque de cualquier bicho, ¿no? Y son gente muy, muy, muy preparada en ese sentido. Yo me sentí extremadamente seguro, mismo no viendo para adelante 5 metros. La confianza que ellos te transmiten y tú lo consigues constatar en la práctica es inacreditable. Te digo, es una de las experiencias, es la experiencia más asombrosa que yo he tenido en términos de viajar a algún lugar. O sea, el deslumbre que yo tuve con ese viaje, y puede ser un viaje que no es lujoso, ¿no? Obviamente que no es un es que no es un viaje para eso, no es para lujo. Pero es un viaje para los amantes de esto, los amantes de los discos. Es un viaje, es el top de lo ideal para un disquero, para un amante de los peces discos. Exacto. Y nada, los días siguientes hay programaciones diferentes todos los días, lógico. Por la noche existen simposios y conferencias con Héctor, donde escoge un pez y lo coloca y él lo disemina y tira un pedazo de un área específica y explica y ves los parásitos en vivo ahí moviéndose. Se habla sobre la posible enfermedad que ese parásito ocasiona, los posibles tratamientos, los mayores protocolos que existen en el mundo hoy son para ese tipo de... Siempre vienen parasitados, siempre, Francisco. Siempre. ¿Qué pasa? Los peces salvajes, y no solamente los peces, sino todos los animales que viven en ambientes salvajes, ellos desenvuelven una inmunidad innata fuera de la ciencia, ¿no? Es un sistema inmunológico puro en ese sentido y ellos consiguen adaptarse mismo lidando con algunos parásitos. En el caso de los discos, ellos tienen parásitos, no hay como tú coger un disco y examinarlo y estar 100% libre de parásitos, porque el ambiente donde él nace, crece y se reproduce es un ambiente contaminado y todo el mundo consigue convivir juntos. Lógico, esos peces crean una inmunidad hacia esos parásitos en aquellas condiciones de agua. Cuando tú traes un pez parasitado y lo colocas en un sistema diferente, como es un acuario, una pecera, pues con certeza el comportamiento, la alimentación, la adaptabilidad de eso
disminuye muchísimo el sistema inmunológico y esos parásitos que eran supuestamente no dañinos en ese medio, en un acuario, en un ambiente diferente, se tornan letales porque aumentan su carga parasitaria y porque se tornan, de hecho, patógenos muy agresivos en un espacio que no es el río. Y el río tiene sus características, ¿no? La madre naturaleza tiene sus propias características y ese equilibrio perfecto de temperatura, de pH, de nutrientes, esa agua el día entero circulando, que todo eso genera que tú consigas coger un pez disco de 20 centímetros que pese casi 1 kilo de la mano y cuando lo examinas a un microscopio ve que está lleno de parásitos, pero esos parásitos no tornan al pez ineficiente. Lógico, hay peces que van a morir porque van a sufrir un ataque de una piraña y no van a conseguir resolver ese problema interno de una forma tan eficiente y los parásitos van a contribuir para matar a ese pez. Pero la mayoría de los discos salvajes son peces extremadamente robustos, tienen un sistema inmunológico extremadamente robusto también porque tienen que lidiar con piraña, con cocodrilo, con delfines y con los propios pescadores que se los comen fritos también como plato, ¿no? Ese pez de una forma ornamental, pero ese pez sustenta familias en los platos de los pescadores del Amazonas, ¿no? Pero yo me imagino que de 20 años trabajando con Víctor, ellos deben saber también que cuando hay un pez disco que está bueno no se come. Hay que dejarlo para cuando venga Víctor que lo paga bien, ¿no? Imagino. Ellos tienen que haber aprendido eso también. Claro, no, ellos entienden la cuestión comercial, pero así, como son millones y millones de peces, Sí. alimentarse con esos peces para ellos es normal, igual que para alimentarse con arowaná, por ejemplo, o alimentarse con, no sé, con Oscar o con tucunaré, son peces que del mundo de la acuariofilia son peces maravillosos, pero que en la naturaleza sirven de alimento para las personas que viven allí. Y eso es una cosa natural para ellos, ¿no? Y también, lo que sí también he visto mucho en los videos es que salen, bueno, tú lo tuviste en tus manos ahí delante de ti, salen súper que maltratados, lo que es el tema de aletas, raspones en el cuerpo, ¿no? Ese tipo de cosas. Se ve que es un ambiente hostil, que están en un ambiente hostil. Sí, es lo que te decía, la mayoría de ellos tienen alguna cicatriz, ¿no? En las aletas, en fin, o escapando con un gajo sumerso, se rayan. Forma parte del día a día de los Claro. discos salvajes. Lo que pasa es que tienen un poder de recuperación extremadamente alto. Esos peces tú los sacas ahora, los sacas del río y en 3 días lo colocas en un acuario. Además que lo otro es... Tienen una recuperación increíble, ¿no? El que llegó a ese tamaño de adulto es porque supo sobrevivir, es porque es un pez disco duro, porque es ley de vida en la naturaleza. Claro. De un cardumen que salgan los débiles en el Amazonas, no son para el Amazonas. Los débiles no son para el Amazonas. El disco es un pez que él forma parte de la cadena alimenticia y él es un disco que preda, él es un animal que es predado, o sea, él se alimenta de pequeñas cosas, ¿no? Él no es un pez que elimina otra especie dentro del Amazonas. Él es un pez que es eliminado por otras especies, ¿no? En ese sentido. Entonces, están acostumbrados a eso. A ver, lo que yo viví en experiencias de discos salvajes, in situ, o sea, capturados allí, son peces extremadamente robustos, la mayoría, son peces extremadamente robustos. Como selección natural, los grupos después van disminuyendo, obviamente. Tal vez inicialmente era un cardumen de 1000 y cuando lo capturas con 17 centímetros ya es un cardumen de 200. El resto quedó para la historia, ¿no? Y así forma parte de su evolución. Lo bueno es que esas empresas, la mayoría, y en especial Víctor, no captura peces pequeños, son peces que son devueltos a la naturaleza y peces también que tienen hijos, o sea, que están reproduciendo en aquel momento. El pescador bajó y ve una pareja con centenas al lado de ellos no tocan ese pez. Ellos entienden que esa pareja con los hijos son peces para la próxima expedición que no forman parte de esa expedición. Eso se respeta mucho, ¿no? Eso se respeta mucho y es muy noble porque... respetan si ven parejas con crías. Sí, parejas con crías no son Santarém Disco no tira
del río Parejas con Igual que discos de talla de medio, de mediana hacia abajo, tampoco. Eso no se incluye. Eso va para arriba. Claro, y es por una cuestión de mercado también. El mercado asiático es muy exigente en cuanto a tamaño. Mientras mayor es el disco, pues para nadie es un secreto que es más vistoso, ¿no? Claro. Y no hace sentido analizar un disco de 10 centímetros, porque inclusive le puede mudar ese patrón que él tiene hoy, puede mudarlo en los próximos 6 meses o 8 meses. El pez puede ser otro pez diferente. Entonces nadie compra un disco salvaje pequeño justamente por eso. Porque un disco salvaje, él expresa su patrón fenotípico después que es un pez adulto, ¿no? No es lo mismo tener 2 pigeons y tú sabes que la descendencia va a ser muy parecida a los padres. Eso es regla en los domésticos. En el agua no se sabe de quién es hijo, entonces no se sabe. Lógico, Víctor tiene un timing, este pez va a crecer así, va a tener esa característica, pero el mercado asiático no le da mucho valor a peces pequeños. Entonces, los que son capturados son peces ya que tienen un padrón definido y por exigencia del mercado, el mercado lo quiere así y es lo que le entrega, ¿no? De forma excepcional. Déjame, te voy con otra pregunta que tengo, otra cosa que quiero saber más o menos cómo es. Ya hablamos de la captura, ¿cómo es la captura de los peces? Ahora, cuando son capturados, ¿cómo es el sistema que tiene dentro del banco Víctor para mantener esos peces, ¿no? Hasta que lleguen a su destino? Sí, los peces son capturados. Una vez que son capturados, son seleccionados por Víctor y una vez seleccionados, son colocados en el barco. Si tiene, imagino que sean cajas, fuentes grandes, pero el tema de filtración, la oxigenación de eso, cómo si cambian agua estando ahí, no sé, imagino que tengan un sistema bien estructurado para eso. Te explico. Como es un viaje corto, un viaje de 7 días, los peces que son capturados, lógico, la expedición comienza de atrás para adelante para dar una secuencia lógica y el último pueblo a escoger los peces, ya el próximo punto sea la empresa en Santarém para poder llevar todos los peces. Entonces los peces son escogidos de esa forma. Una vez seleccionados, los peces son colocados en el barco. En ese barco existen decenas de cajas plásticas con un nivel de agua específico, nivel de agua del río mismo, con los mismos parámetros que el pez se encuentra en el agua, ¿no? Sí, claro. Y esa agua es cambiada todos los días, durante los 7 días, de todas las cajas, de todos los peces. En esa caja, dependiendo el tamaño y la localización donde son cogidos esos peces son colocados allí 3, 4, 5 peces no máximo en una caja para dar un mejor confort y una mayor durabilidad en esa semana de transportación de esos peces, ¿no? Y nada, se tratan de esa forma, son colocados algunos elementos. Víctor usa mucho sal para mantener un equilibrio osmótico allí en el pez. La sal también desestresa un poco el pez, en fin, da un confort más. Inicialmente lo que usan todas las empresas prácticamente es sal. Víctor usa sal a la hora de ir transportando los peces por todos los afluentes y eso lo mantiene realmente con menos chance de que el pez tenga un ataque bacteriano, de que el pez tenga un estrés aumentado por todo lo que lleva eso. Para nadie es un secreto que la parte más estresante de un pez disco es la parte del transporte, ¿no? O sea, existe la naturaleza, que es donde ellos están estresados. Existe el estrés extremo, que es en la parte de transportación de ese pez, ya sea en avión, ya sea para embarque, ya sea para algún lugar. Esa parte de transportación, hormonalmente hablando, es donde el pez se estresa más. Y cuando él entra en un acuario, pues él está en un acuario, en un lugar donde él entiende con los meses que no va a ser comido y que tiene comida todos los días y que la luz se apaga a las 8 de la noche y él está en un palacio, ¿no? Entonces, la gente piensa que el pez disco salvaje, él se estresa más en un acuario y no se estresa más en un acuario. Al contrario, cuando él consigue adaptarse a este acuario, para ellos es un paraíso. Donde él se estresa más es en la parte de transporte y consecuente de eso después, pues en la naturaleza, ¿no? Que él vive el día entero intentando comer y a veces no consigue comida todos los días y puede pasarse un mes sin comer en sequía y no pasa nada, porque está adaptado a eso. Pero también tiene que lidiar con las pirañas, tiene que lidiar con los gavilanes, tiene que lidiar con la onza, que se lo comen también. Entonces, es así que funciona.
Una vez recolectado, seleccionado todos esos peces y colocados en esas cajas a un límite, esos peces, por supuesto, todo eso es extremadamente bien organizado. No llegas el primer día y recoges todos los peces y te pasas los próximos 6 días yendo a lugares sin recoger peces. En fin, es todo planificado. En este pueblo vamos a recoger este tipo de pez y este número de pez. En otro pueblo recogemos para que la matemática sea perfecta y no tener una superlotación, no tener una sobre, se me confunde el portugués, una sobrepoblación en las cajas y mantener todos esos peces después para Santarém, que son 25 horas de viaje en barco, ¿no? Y es un trabajo arduo. En el barco no solamente estamos nosotros, que somos los expedicionarios entre APA, están la gente entre APA, ¿sí? Están también la gente que trabaja con Víctor, dando toda esa logística, ¿no? De hacer TPA todos los días a esas cajas, de observar los parámetros, de descartar un pez que no está en buenas condiciones o que no se aclimató bien. O sea, existe todo ese manejo técnico por tras de todo eso. Y por eso que hoy Santarém, ella se cegaba de decir que es la empresa líder, justamente por eso. No solamente por seleccionar las mejores peces, sino por todo el cuidado que llevan todos esos peces, todo el manejo, toda la mano mágica de Héctor Gutiérrez, que está allí también, y que trata algún ejemplar que precise ser tratado en esos 7 días. Se trata allí también in situ, en fin. No, sí, quiero decirte, si ya de por sí, Víctor Hugo, ¿no? Y Santarém es una empresa de años y de prestigio, ¿no? Y de que hacía las cosas bien, ahora que que se sumó Héctor hace unos años, vaya, completó, si podía mejorar algo, ya llegó Héctor para analizar los peces a microscopio o no sé qué y completar el trabajo al 100%. La verdad, tienen un equipo ahí formado que son espléndidos. Héctor tiene una experiencia clínica muy alta. Él consigue decirte a aquel pez en pocos minutos tendrá un ataque bacteriano y de hecho eso pasa. O decirte, ese pez tiene no sé, una hexamita y cuando vas al microscopio está allí la hexamita. Es mucha experiencia, ¿no? Es mucha experiencia. No tanto en tiempo, sino en volumen, ¿no? Son miles y miles de peces todos los años que pasan por las manos de Víctor y de Hugo y con certeza que eso, ya de tu ver un pez, sabes si vale la pena o no vale la pena exportarlo o descartarlo, ¿no? No, y el trabajo porque después de ahí, se puede decir que eso es la mitad del trabajo. Después viene la parte en las instalaciones de Santarém, todo el proceso ese de parasitación, de adaptarlos a comer seco. Ahí viene de verdad la otra parte dura de la faena de Víctor, que por eso es que nos llegan los peces como le llega a la gente, ¿no? Que prácticamente parecen híbridos, parece que nacieron en un acuario de cristal. ¿Qué pasa con los discos salvajes? Los discos salvajes, cuando tú los sacas de la naturaleza, inmediatamente tienen un patrón de coloración y de comportamiento diferente. Cuando lo aclimatas y lo colocas en una pecera, ellos realmente, tú consigues observar la belleza de esos peces. Lo que pasa es que eso pasa después de 6 meses, un año, el pez disco salvaje, él consigue entregarte ese resultado anatómicamente de él, ¿no? Lo que pasa es que por el mal manejo de todos esos peces, antes de los 3, 4 meses, mueren en acuarios por una cuestión de cuarentena, por una cuestión de adaptabilidad, por una cuestión de espacio. Pues, a ver, el disco salvaje precisa de volumen de agua corriente. No hay secreto. Tiene que ser así, si no el pez va a tener problemas a medio a largo plazo. Y fue uno de los errores que yo cometí inicialmente, inclusive con discos salvajes también, de tener en 200 litros 8 discos salvajes. Pues vas a tener problemas. Puedes hacerle la cuarentena que tengas, pero son peces que nacieron y vivieron con un volumen de agua incalculable. Entonces, meterlos a un acuario de 200 litros no hace ningún sentido. Pero no hace ningún sentido, inclusive calculando aquella fórmula mágica de 50 litros por pez. Tampoco hace sentido un disco salvaje eso. Eso hará sentido para disco híbrido o para otras especies en cautiverio. El disco salvaje precisa de volumen, él precisa nadar en todas las direcciones, tanto en profundidad cuanto en altura, él precisa tener espacio
y no aquella fórmula matemática de 50 litros por disco. Eso suena muy bonito, pero en la práctica un pez salvaje funciona extremadamente diferente. Puedes tener los parámetros adecuados, puedes tener una alimentación asertiva, pero lo principal para un disco salvaje categóricamente se llama volumen de agua corriente. Precisa de agua circulando y un volumen de agua importante circulando, si no el pez va a tener problemas. Y entonces, vamos a cosas que te quiero preguntar. ¿Tienes disco tú o no tienes ahora mismo? Tuve, antes de la expedición tuve, a ver, yo compraba discos salvajes o compro discos salvajes aquí en San Paulo, vivo en San Paulo, de la tienda que te dije, Acuarismo Entre Amigos, de un gran parcero llamado Esdras, que los trae aquí, ¿no? Y los vende, y son peces asequibles y tal. Son peces con un padrón diferente, lógico, también a de Santarém Discos, son peces menores, en fin, un poco más asequibles en cuanto a valor, por todo lo que dijimos ya de las características y de la hiperselección que Víctor hace. Y tuve discos, tuve ejemplares lindísimos que los mantuve inclusive por más de 6 meses y cogieron un color increíble y fueron debate inclusive internacional. Tuve un pez amarillo que está en mi Instagram ahí, después si quieren... yo vi ese pez en Instagram, el Instagram tuve el otro día. Y era otra cosa que te iba a preguntar. Si era un pez específico que buscaste en alguna expedición, porque yo nunca había visto ese pez. A ver, es que son peces salvajes y cuando tú lo compras en una tienda no son ni parecidos a ese padrón definitivo. Pero como te decía, un pez disco salvaje, él entrega un pez salvaje adulto, él entrega ese patrón de coloración, de formato del cuerpo, fin de comportamiento, después de 6 meses, un año en un acuario. Y la mayor dificultad que tiene hoy un acuarista aquí en Brasil es justamente llevar esos peces a ese tiempo, ¿no? Porque todos mueren antes. Por eso que el mercado brasileño, el disco salvaje, es un disco que no se valoriza mucho y es justamente por eso, porque la gente no entiende de hecho cómo ese pez debe ser tratado, ¿no? Y cuidado, ellos piensan que es un disco híbrido normal y la tasa de mortalidad es muy alta. Te estoy hablando del 99% de las personas, de los hobbyistas como yo, que crían discos salvajes. Esa especie en específico, yo tengo inclusive la evolución de ese pez con un mes, con una semana, con un mes y con 6 meses después de la evolución. Parece otro pez. Escalonadamente tengo ese registro ahí. Y es la maravilla. Eso me lo pasas y vamos a estar mostrando las imágenes de la evolución esa. Claro. Si tienes las imágenes, como dices, me la pasas y lo ponemos. Sí, tengo imágenes y tengo inclusive, es un pez que tiene un padrón bien característico con unas listras bien gruesas y bien oscuras en la región caudal. Y existe una patología que tiene unas características diferentes, bien parecidas, inclusive en peces, con una mancha prieta, el famoso eclipse, pero no tiene que ver nada con ese padrón de especie, ¿no? Es una especie que tiene esa característica con unas barras uniformes, o sea que no es una lesión del sistema nervioso central como se plantea en la otra característica, que es la famosa eclipse de esos peces. Por suerte, tenía 6 y de esos 6, 2 tenían un padrón bien parecido. Intenté hacer una pareja de ese disco amarillo con otro verde, que también está el video ahí en Instagram, son los únicos videos que tengo fixados son esos. Conseguí hacer una pareja de esos 2 peces y intenté hacer una cuarentena preventiva o profiláctica para intentar reproducir esos peces y ver si realmente era de hecho una cuestión genética y si era heredada o si era transmitida a su generación. Al final terminé matando todos los peces, los 6 ejemplares que tenía los terminé matando y terminé no entendiendo, no dando tiempo a ese protocolo de cuarentena, atropellé las fases de ese tratamiento. Y como lo hice en los 6 discos que tenía, pues terminé infelizmente matando a todos. Y estuve extremadamente frustrado en ese sentido. Y decidí que hasta no tener el conocimiento necesario para tener discos salvajes, no iba a crear más discos salvajes. Y bueno, después de la expedición, pues me quedaron cosas muy claras y obvio que voy a retomar la cría de discos salvajes, pero ya con el entendimiento de que precisan acuarios voluminosos
de agua y principalmente agua circulante. Un detalle muy importante, y quiero dejar claro, que en el mercado de discos híbridos existe la cultura de hacer TPA 50%, 100%, en fin, cada cierto tiempo, ¿no? Eso existe. En los discos salvajes eso no funciona muy bien. Porque... Es mejor el cambio parciales, de poquito en poquito. A ver, Víctor Cuaresma no hace TPA de 50 ni de 30%. Víctor Cuaresma repone solamente la sinfonaje que él hace diariamente, o sea, limpiando las heces de los peces. Pero él no tiene como meta toda semana hacer un cambio de 30%, a no ser alguna eventualidad, lógico, ¿no? Pero no es rutina. Y el disco salvaje, a él le gusta el agua madura. Mismo que tú coloques agua nueva y que tengas los parámetros exactos y que tengas el pH exacto y que tengas que no exista cloro, en fin, existe una biología que es creada por la propia fauna. Los propios peces, ellos crean una propia biología dentro de esa agua y esa agua es rica en muchas cosas, en muco del pez, en bacterias que consiguen allí crear un sistema apropiado para el pez y cambiar ese sistema cada 3, 4 días con una TPA de 30, 50% no es lo correcto. Yo sé que esto es una opinión muy controversial con mucha gente. Hay mucha gente que ha hecho eso por mucho tiempo. TPA cada 30%, cada 50%. Y la naturaleza no funciona así. Y en la mayor empresa del mundo de discos salvajes tampoco funciona así. Entonces, entendiendo un poco la dinámica, el comportamiento, todo ese ecosistema cerrado de un acuario que no es tan eficiente, mismo teniendo el mejor sistema de filtraje, no es tan eficiente como el de la naturaleza, entrar agua todos los días o cada cierto tiempo diferente, eso no trae, o sea, tal vez no coloque no traiga un prejuicio para ese pez directamente, pero expone la posibilidad de que exista un desequilibrio de esas dos aguas y ese desequilibrio puede sí desencadenar un ataque bacteriano o disminuir la inmunidad del pez o simplemente desequilibrar lo que estaba equilibrado. Entonces hay mucha gente que defiende esa teoría. Yo conozco gente que tiene acuarios inmensos con canister y nunca han abierto los canisters y nunca han hecho un TPA. No. O sea, hacen un TPA cada 3 meses, cada 6 meses, porque el agua está bien, por la comida también, con el tiempo se torna un poco diferente. Y agua nueva siempre es bueno, pero no toda la semana, ni no cada 15 días, como es hecho con los discos híbridos. No, lo que sí te iba a decir es que me he fijado creo que lo vi en un video que se lo preguntan a Víctor. Él sí dice que los discos salvajes, después de todo, por supuesto, de todo el proceso que pasan con él, de paralización, de adaptación, no sé qué, que pueden estar en pH neutro de 7, 7,5. No precisamente tienes que detenerlo a un pH bajo. Dice él que perfectamente, o sea, mientras hay estabilidad, que es lo que siempre digo, el disco, o sea, yo no tengo experiencia con un salvaje, pero en los híbridos igual hay que tener estabilidad, o sea, mismo pH, misma dureza, tratar de tener una estabilidad. Él dice eso mismo, que mientras hay estabilidad en los discos salvajes puedes tenerlos en esos pH y todo bien. Claro. Es lo que voy. Es entendible y el disco tiene una abrangencia, tanto los híbridos como los salvajes, que tienen una abrangencia bien importante en cuanto a pH. Puede estar desde 5.5 hasta 7.5. Hay gente por ahí que los ha tenido a 8, ¿no? Lo que pasa es que el disco salvaje, él nace, crece y se reproduce y se hace adulto en un pH. Y el pH del Amazonas es 5.56. O sea, no es más que eso. Nosotros lo medimos allí, tenemos vídeo también midiendo eso. Y ese es el pH de un disco salvaje. Llevar ese disco a 7, ok, lo puedes llevar y mantener estable ese pH a 7, lo puedes tener. Y el pez puede adaptarse a eso, sí, pero no es ideal. Lo ideal es mantener un pH ácido hasta ese punto, ¿no?
6.5, 7 al máximo. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque la naturaleza, ellos están así en la naturaleza. Ellos están a 5.5. En todos los lugares que fuimos estaba 5.5, 6, 6.5 máximo de pH. Y hoy lo que se vende en el mundo entero es pH neutro, obvio, porque el agua corriente que tomamos pues es neutra, ¿no? En la mayoría de los lugares del mundo es 7 o 7.5, en fin. Pero lo ideal es que el pez disco se críe salvaje. No estoy hablando de F1, estoy hablando de salvajes. Se críe que nosotros tratemos de aproximarnos más a las condiciones del agua donde él nació y claro, creció. Que él se adapte o no en los próximos 5 años es otra cosa. Lo importante es que tú al menos mantengas ese pez 6 meses vivo y no trates sacar un pez de un río a 5.5 a 6 de pH y quieras meterlo en 3 meses en un pH de 7. Ese pez con certeza va a tener muchísima dificultad en adaptarse y puede sí tener una sorpresa, ¿no? Los peces de disco se pasan meses y meses y meses en procesos de cuarentena, en procesos de aclimatación. Entonces, un pez que Víctor entrega al mercado no es un pez que fue sacado del Amazonas hace un mes. Es un pez que ya fue adaptado, un pez que tuvo un manejo. Son peces que a veces llevan un año y poco para esos peces salir al mercado. Y es justamente eso, es aclimatando esos peces, dándole la oportunidad de que ellos se adapten y que tengan tiempo para que eso sea resuelto. Y no lo saco del río a 5.5 y mañana lo coloco en un acuario a 7, porque pero no por eso es que está el éxito de Víctor Hugo, ¿entiendes? Y de Santander Disco. Ahí es donde está la clave del éxito. Porque tú mismo me estás diciendo, que la experiencia tuya en Brasil y de los hobbyistas, ¿no? Que tienen salvajes, los aficionados que tienen salvajes en Brasil, es esa que pasa mucho trabajo, que tal vez tener los peces saludables en 6 meses es todo un desafío, pero creo que la cosa va por ahí, ¿no? Que nadie llega a hacer el trabajo que hace Víctor Hugo, de adaptación, de aclimatación, de todo, ¿entiendes? Y ahí radica el éxito. Es un proceso largo, Robert, es un proceso largo, y por eso que los peces de Víctor en Europa y en Asia son un suceso, porque el que compra un disco de Víctor, él tiene garantía que el pez no se va a morir. A ver, puede morirse como cualquier animal vivo, pero la garantía que él tiene de tener un pez totalmente adaptado, no solamente a alimentación, sino a parámetros y a comportamiento, eso lleva tiempo, porque es un bicho que es traído, sacado, es adaptar un lobo en un mes, es coger un lobo en una Siberia y quererlo adaptar a una ciudad con carros. Es imposible hacer eso en un mes. Eso lleva meses, años para que un animal tiempo, lleva tiempo. consiga transitar, y es el tiempo que el mercado no vende. La gente que vende discos salvajes debería de vender eso, debería de vender que compra un disco salvaje debería entender cómo funciona ese pez y debería entender dónde ese pez precisa vivir en cuanto a volumen y en cuanto a parámetros para que él tenga suceso. Si no, él va a estar gastando dinero literalmente. Por eso que un pez salvaje aquí en Brasil cuesta, no sé, $50. Y un pez de Santarém disco puede costar 1.000 euros. Justamente por eso, por todo ese trabajo que hay por atrás, por toda esa garantía que se entrega al cliente y por todo ese apoyo y esa experiencia y ese know-how que Santarém Disco tiene. Es que el 100% de la responsabilidad está en el criador, no, porque en realidad no es el criador, no, pero en el que se dedica a hacer la captura y la aclimatación. Ahí radica todo. Por eso es que, fíjate, en los híbridos no tiene nada que ver al nivel de un salvaje, no todo el trabajo que conlleva adaptar a los salvajes. Pero en los híbridos, históricamente no vamos a hablar de híbrido ni de salvaje, históricamente en el pez disco está el lema, la coletilla de que el pez disco es un pez complicado, el pez disco es un pez que se enferma, el pez disco, ¿entiendes? Y eso a mí me tiene harto, y yo digo que viene todo eso del mal trabajo de criadores y de personas que comercializan el disco. De ahí viene eso. Porque yo estoy seguro que un disco de Víctor, por ejemplo, hablando de salvaje, tiene que ser que tú seas muy
muy desconocedor y hagas las cosas muy mal para que ese pez disco tengas problemas, llegues a tener serios problemas con esos discos, ¿entiendes? Y en los híbridos pasa igual. En los híbridos, los criadores, por lo menos en Cuba, te hablo de lo que yo sé y lo que yo he podido experimentar. Los criadores sacaban discos por sacar, locos por venderlos, para recoger algo de plata, pero los discos no tenían ni el tamaño correcto, ni estaban adaptados a comer el gránulo, el seco, ¿entiendes? Los adaptaban le daban la calandraca, tú sabes lo que es la calandraca, que es el tubifex. Se la daban, que es una cosa que parasita, viene lleno de parásitos. Entonces no hacen un trabajo de desparasitación, no hacen nada de eso. Lo que están vendiendo es bombas de tiempo. Como yo digo yo, tú no compraste un disco, tú compraste una bomba de tiempo. Literalmente. Entonces, creo que por ahí viene todo el tema ese de que el disco es un pez muy complicado, el disco es muy frágil, el disco, y no, el disco es durísimo. El disco es un pez posiblemente de los que más aguante estando enfermo y resistiendo. Creo que es lo más resistente que he visto. ¿Entiendes? No, y creo que va por ahí la cosa. Es muy resistente. El salvaje es un y el salvaje más todavía, es lo que estamos hablando. Claro, lo que estamos hablando, el salvaje, ¿cuántos años lleva? 4 o 5 años resistiendo en el Amazonas. Mil cosas. Imagínate si no va a ser un tanque de guerra. Así mismo. O sea, yo creo que ese mercado de discos salvajes en el mundo entero, obviamente, Víctor hace ese trabajo y lo funciona. Pero yo creo que ese mercado puede crecer mucho más si las personas que comercializan esos peces entienden un poco más y se preocupan más en realmente vender un pez adaptado y no solamente fijarse y no solamente ver un cliente como un número, ¿no? Porque se crea todo eso. El cliente compra un pez, gasta dinero, que no son peces baratos, gasta dinero, $50. A ver, puede ser poco para mucha gente, pero es mucho para mucha gente. Y tú gastar tu economía allí de $50 o 300, porque un cardumen es mejor que uno o dos, ¿no? Y compras 6 y se te van $300 y es la mitad de un salario mínimo en muchos países, ¿no? En desenvolvimiento, y que esos peces se te mueran en 3 o 4 meses porque te dijeron que sí, que podías colocarlo en un acuario de 200 litros sin problema y que era 50 litros por pez y que era solamente eso y ya. Y así darle metronidazol en el alimento los primeros 5 días y después no sé más nada y TPA 50% cada 15 días. Bueno, pues lo vas a matar a todos en los próximos 3 meses. Puedes tener certeza que lo vas a matar a todos en los próximos 3 meses. Francisco, y que ayer me pasaste una foto de un acuario que tiene con unos Oscar ahí, y en el Instagram también que estuve viendo, subes a cada rato historias, sobre todo del acuario ese. Esos Oscar, cuéntame, ¿son salvajes esos Oscar o son... A ver, yo soy amante, son híbridos, por así decirlo? Sí, no, yo soy amante de la naturaleza in situ, o sea, me encantan los animales salvajes. Entonces, en la expedición de Víctor, como ya había parado con los discos, por una cuestión de que me frustré con aquel procedimiento que infelizmente lo mata todo, dije, no voy a tener más discos hasta no venir de la expedición. En la expedición conocí la fauna amazónica, no solamente discos, sino conocí el Oscar y conocí el Uarú. Uarú, tú debes saber cuál es una especie, es un primo del disco, anatómicamente hablando, tiene una mancha bien negra en la región centro-caudal del pez. Muy lindo, muy lindo. Crece también inmenso, tiene el mismo comportamiento del disco, anda en cardumen, se asocia con una sola hembra. Los hijos del guarú nadan junto con ellos, no se alimentan como en el musgo, igual que el disco. Mucha gente piensa que sí, pero no se alimentan. Pero los hijos andan junto con ellos también. Me quedé encantado con ese pez y me lo encontré muerto en una pescadería, ¿no? En Manaus. Lo vendían a $10 el kilo muerto. Un pez ornamental bellísimo. Y con Oscar también. Oscar de 1 kilo. Yo en Cuba nunca había visto Oscar, pero no, en Cuba en aquel tiempo tampoco era difícil encontrar un Oscar. Y aquí me los encontré en una pescadería en Manaus, ¿no? Que se comercializaba, que se vendía para comer, normal, igual que la tilapia en Cuba, ¿no? Y le hice una pregunta a un pescador, le dije, en la misma expedición, le dije, oye, ¿tú consigues cogerme un guarú para yo ver ese pez? Y me dijo, ahora mismo te lo traigo. Se sumergió, ellos andan muchas veces junto con los discos, y me sacó un guarú que era un plato, era inmenso, un pez amarillo entero con una mancha
con una mancha negra y los ojos rojos, una belleza de pez. Y me quedé fascinado con eso. Y después consigues un Oscar y me digo, los Oscars son más difíciles porque ellos no son cogidos con red, son cogidos con anzuelo. Se cogen igual que las tilapias, ¿no? O con red inmensa. Entonces, como ellos no están habituados a coger Oscar para comercializar, no tenían esa intención de capturar Oscar. Oscar existen hoy 3 especies. Está por investigarse una cuarta. En Brasil, las que más abundan son 2, que es el Oxalatus, que es el Oscar común, que es donde vienen todos los híbridos de Oscar, todos los rojos, los amarillos, los blancos, en fin, todos vienen de ese Oxalatus, que es el Oscar tigre común del Amazonas. Y existe otra especie, que es el Oscar crassipini. Ese es el tigre, el que es como que le dicen Oscar tigre comúnmente. Exacto. El tigre es el más común que abunda. Con cuerpo prieto, con franjas así media que rojiza. Exacto. Exacto. Aquí en el video vamos a poner las fotos después. Pero existe otra especie que es un poco más rara de Oscar, que es el crassipini, que es el famoso BBB, que tiene un formato de cuerpo diferente, es un pez un poco más robusto, o sea, un pez mucho más salvaje en términos de comportamiento, y es mucho más inteligente que el oxalato también. Entonces es un pez donde en el mercado externo es muy valorizado, tiene unas líneas también bien regulares, cuando son juveniles tienen los ojos verdes, o sea, es un Oscar, pero es un Oscar más raro dentro de los comunes. Y cuando conocí esa especie me quedé encantado con ese, digo, yo quiero criar ese pez. Como todo pez salvaje aquí en Brasil no es valorizado, entonces me costó muchísimo trabajo encontrar 4 ejemplares pequeños, o sea, tenían más o menos 10 centímetros. En 3, 4 meses doblaron el tamaño prácticamente. Y yo he visto la foto y están inmensos. Y es un pez así. Nunca pensé que un Oscar fuese tan inteligente. De hecho, es el pez de agua dulce más inteligente que existe. Mi hija es autista, ella le encantan los peces y ella consigue tener el vínculo emocional con esos peces por el cual yo crié discos, porque el discos también tú lo llamas y él va, ¿no? Tú colocas en la mano relación de comida. El Oscar, si él te conoce, si tú abres la puerta de tu casa, ya él va a tu encuentro. O sea, un pez extremadamente inteligente que consigue interactuar mucho con los dueños. Y es increíble el nivel de inteligencia de esos peces. Y mi hija hizo una afinidad con esos Oscar y hoy forman parte de mi fauna. A mí me gusta también de criar peces, de hacer micro monofaunas. O sea, si voy a criar discos salvajes, tener solamente discos salvajes. Si voy a criar Altum, tener solamente Altum. Si voy a criar Oscar salvajes, tener solamente Oscar salvajes. Para mí, esa pequeña parte de la naturaleza en un acuario es fantástico. Para mí no existe nada más bonito que un biotopo con una monofauna. Eso para mí es lógico. Hay acuarios múltiples, maravillosos, fantásticos, pero en la naturaleza todo el mundo anda con su grupo bien destacado. Puede que se crucen en un afluente, puede que convivan, pero en la real todo el mundo anda con su grupo. Tetra anda con Tetra, Disco anda con Disco, Guarú anda con Guarú, Oscar anda con Oscar. El comportamiento natural de esos peces en cardumen y funciona así. Entonces, me quedé encantado con el Oscar salvaje. Hoy lo que tengo son 4 Oscar salvajes en el acuario. Un acuario de 1,80 metros, 40 por 40. Tengo un sistema de canister para esa fauna. Canister, los 2 canisters. Después me pasa unos videos buenos para ponerlo en lo que tú vas escribiendo lo que tienes ahí. Tengo un sistema de canister. El sistema, como un todo, es tocado de forma eficiente, o sea, es llevado de forma eficiente. De cualquier forma, voy a cambiar esos canisters. Aquí hacen unos canisters de forma no casera, sino es una empresa profesional, pero bueno, que ellas los hacen a tu pedido, ¿no? No es un producto pronto que se entrega al mercado. Y son canisters mucho más potentes. La mayoría de ellos son con 2 torres. Una torre solamente se encarga de la parte filtrante mecánica y la otra torre se encarga de toda la biología, de colocar toda la cerámica. Da para colocar también
rayos UV, en fin, son canister con una mayor vamos a enseñar todo eso, vamos a enseñar todo eso en imagen ahí. Pienso cambiar esos canister para los que tengo, para eso un poco más agresivo en ese sentido. No me gustan los Zoom por una cuestión de ruido, por una cuestión de evaporación de agua, en fin, no hay nada en contra. Son sistemas muy eficientes que funcionan muchísimo, por décadas, por años funcionan, pero creo que también los canister con una buena, o sea, con un equivalente al volumen de agua, a la fauna, son sistemas que también tocan cualquier proyecto de forma... Yo te digo, yo siempre he tenido canister, en los comunitarios siempre he tenido canister, pero yo te digo que un Zoom, me gustaría un Zoom, lo que nunca lo he tenido, pero los Zoom son buenos sistemas de filtración, sí, por la capacidad que tienen y la facilidad que te dan para limpiar cualquier cosa, para poner los calentadores abajo, son muy buenísimos, la verdad. No, oxigenan más el agua. Esos canister que te hablo ya vienen con calentadores internos también, o sea, no se queda nada en el acuario, simplemente la entrada y la salida normal de un canister, pero la eficiencia es muy buena también. Como son sistemas muy herméticos, muy fechados, el crecimiento bacteriano también en la torre que tiene ese material allí, todas las medias, en fin, consiguen tener ¿cómo te explico? Un sistema un poco más cerrado en eso, perder menos bacterias por una cuestión externa, ¿no? Son sistemas que tienen una eficacia fantástica, inclusive ese modelo de canister que voy a instalar son utilizados en lagos aquí. O sea, un cliente tiene un lago con carpas, un lago inmenso, con millares de litros de agua, ¿cómo que tú filtres el lago? Y esos canisters son usados, para quien no sabe, esos lagos también tienen filtros, ¿no? Hay gente que es un pedazo de tierra hundida con agua y que no pasa más nada. También llevan filtros esos lagos y son usados esos canisters justamente para poder filtrar ese gran volumen de agua. Son muy potentes. Ya para hacerte una pregunta, me dijiste que, porque se cortó ahí una parte, pero bueno, me entendí, que tienes canister, ahora mismo tienes canister, lo que vas a cambiarlo por eso es que estás hablando. Exacto. Exacto, pero una cosa que te quiero preguntar, en ese acuario, ¿qué valores de agua tú tienes ahí con esos sockets? Tengo 4 Oscar y tengo 385 litros de agua. Es un acuario. Pero, ¿y pH? Los parámetros, tengo un pH de 7, tengo un pH de 7. Aquí el agua en San Pablo es 7.5. Normalmente cuando tú colocas agua, ella tiende a acidificar un poco en el tiempo, por una cuestión de materia orgánica, en fin. Si tienes troncos o raíces, alguna cosa relacionada, ese proceso de acidificación pasa un poco más rápido, pero lo mantengo así, lo mantengo a 7. Tienes un agua perfecta entonces. Tienes los valores que te salen a ti del grifo. Sí, me gustaría inclusive tenerla más abajo, a 6.5, pero lo que pasa es que como hago poca TPA, esa agua en las próximas semanas va bajando y se mantiene ahí 6.8, 6.6. O sea, no uso ningún producto químico para acidificar el agua, ni uso solamente anticloro, obviamente. Y como no tengo en casa un sistema de agua parada, como la agua que yo cojo es justamente del grifo, que obviamente no es lo recomendable, el único producto que yo uso es anticloro. Lo que pasa que como no hago TPA de 30%, ni 50%, ni de 100%, lo que hago es adiciono el agua que sinfono todos los días, que son peces que generan bastante carga orgánica. Si tú quieres ver cocó literalmente todos los días en tu acuario, ten un Oscar, que él es una máquina de comer. Yo tuve 2 Oscar Tigre y son máquinas de comer y hacer cagar. Exacto, ellos no paran de hacer eso. Entonces yo también ayudo a mi sistema, a mis canister. Yo no coloco una bomba de circulación para que esa materia orgánica vaya para el canister. Yo prefiero aspirar eso, tirar ese residuo, mantengo más el tiempo de actividad del canister sin tener que abrirlo y no me dedico a hacer TPA de 30%. No, pero la rutina que tienes te va bien y tienes tremenda estabilidad ahí porque tú mismo lo estás diciendo, tenías peces de chiquitico y mira las bestias que tienes hoy en día, así que ni intentes cambiar nada. A mí, el profesor mío, aquí cuando yo empecé con los discos, que es Heriberto, que lleva años con discos, él me dijo una frase que es cubana, literalmente 100% cubana, que me dijo, si el almendrón funciona bien,
no le cambies ninguna pieza. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Tú sabes que los almendrones aquí son los carros americanos antiguos. A ver, si el sistema está cerrado y los parámetros están bien y el pez está bien, tú no precisas cambiar el agua. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo sé que es controversial y que agua nueva es bueno porque adiciona minerales. Sí, pero a ver, que en la naturaleza no hay minerales el tiempo entero también en el agua. Hay minerales que se absorben, que se obtienen en la alimentación. Y otra cosa que dificulta mucho es la temperatura. A ver, la gente piensa que el Amazonas es 34 grados de temperatura. Por eso que se vende mucho. Yo te iba a tocar ese tema cuando estabas hablando del Amazonas y te iba a preguntar. Porque yo sé, bueno, yo nunca he ido, pero por lo que yo sé, el Amazonas ronda, creo que de 25 o 27, si no me equivoco. A ver, los discos salvajes viven a esa temperatura, de 25 a 27. Lo que pasa es que la superficie del río está a 34. Y la gente piensa que por tú andar en una lancha en el Amazonas y quemarte en 2 minutos porque la temperatura está a 34, el pez disco vive a esa temperatura, y no es cierto. El pez disco vive a temperatura de 25, exactamente esa, de 25 a 27 grados. Nosotros comprobamos eso. Nosotros extraímos agua de donde ellos estaban, la subimos para medir la temperatura, y esa es la temperatura del pez disco. Por eso que, y lo que se ha vendido, que el pez disco salvaje vive a 30 grados, es así, no está escrito. Todo el mundo habla de eso, que el pez disco precisa de temperaturas altas porque el Amazonas, él no vive en la superficie, él no es un pez de superficie, él no es una arowaná, que de repente cae un grillo y él se lo come, está bien, pero él no vive ahí. Pero ese tema de la temperatura. El tema de la temperatura se ha ido, la gente ha cogido un poquitico más de cultura gracias a todos estos, los amigos españoles, a Manolo Sanchís, a mismo Héctor, a todos esos videos. Ya la gente ha cogido un poquito de cultura y sabe que temperatura ideal hasta para los híbridos. Fíjate, yo siempre desde que empecé he mantenido los híbridos sobre los 27 grados por ahí. Cuando en Cuba el calor en verano, desgraciadamente el agua se pone en 29, 30, pero bueno, no tengo de otro. Pero es así, porque es la realidad, no sometes al pez a una temperatura tan alta con un metabolismo tan acelerado, no lo tienes tan fatigado, por así decirlo. Y yo sí había escuchado eso, incluso que llega hasta 23 grados el agua o 22 grados en el Amazonas cuando en noches frías y cosas así. En tiempo de frío en el Amazonas el agua baja y los peces se adaptan a 23 grados y a 20 grados también se adaptan y no se mueren por eso y se meten un mes sin comer y no hay ningún problema con eso. Porque es su naturaleza. Yo ahora mismo con el tema de yo hace un año y algo no utilizo los calentadores ni termostato, nada, porque la electricidad en Cuba no me lo permite. ¿Para qué voy a poner un termostato? Y porque no hace falta tampoco, Robert. No, pero sí, ahora en invierno, por ejemplo, sí hace falta. Invierno sí, pero bueno. ¿Entiendes? Pero ¿para qué lo voy a poner si tengo 3 horas de corriente? ¿Qué voy a lograr? Que suba la temperatura y después es un desbalance. Es mejor que la temperatura, si va a estar baja, esté baja, pero estable, ¿entiendes? Y te digo una cosa, yo vivo con los peces discos desde noviembre, que empezó más o menos a bajar la temperatura, diciembre por ahí, principio de diciembre, hasta ahora. Los discos están en 22 o 23 grados. Sí, te creo perfectamente. Y yo no te digo que estén bien, que estén contentos, pero están ahí, un poquito menos inactivos, un poco menos de apetito, pero están bien. Incluso hubo un frente frío ahora que entró hace una semana y los peces estuvieron esa semana completa, estuvieron a 20 grados. Increíble. Ya, ahí están, yo no tuve ninguna baja, no ha habido ningún problema. Yo no, como te digo, no están bien, no es que estén contentos, pero resisten. Sí. A ver, lo que la gente atribuye de muerte de peces disco a temperatura son cambios extremos de temperatura. Un pez que vive a 25 grados. Cambio rápido de temperatura. Si lo pones a 30, obviamente que se va a morir. Porque él no consigue absorber esa modificación en poco tiempo. Pero si cae un grado por día, en los próximos, y está a 28 y va para 20, y él consigue acompañar esa disminución de temperatura, él se adapta a eso. Él se adapta a eso. Lo que pasa es que va a comer. Me acordé. Sí, me acordé cuando dijiste eso, que se pasa un mes sin comer. Bueno, yo tengo unos pichones que dejé de seleccionar para mí la última saca. Y eso sí, se lo han sentido más.
y llevan días que no comen prácticamente nada. Pero bueno, yo espero que suba la temperatura de nuevo ahora que se sale del frío y ya comerán. Y no se van a morir. Y no se van a No morir. se van a morir. A ver, porque en la naturaleza no hay comida cada 8 horas. Vamos a estar claros. Y en tiempos de seca empeora la situación en disco salvaje. Porque no hay comida y si ellos intentan buscar comida son predados. Entonces ellos prefieren no comer y vivir que intentar comer y morirse. Por una cuestión de supervivencia. El mayor instinto de un animal es la supervivencia. Y principalmente la supervivencia de no ser predado. La segunda es una cuestión de alimentación. Él va a buscar la manera de alimentarse, pero primero él va a buscar la manera de sobrevivir. Y él puede pasarse muchísimo tiempo sin comer ningún problema. Inclusive las exportaciones de pez disco salvajes, las empresas prefieren no alimentarlos una semana antes del transporte, justamente por eso, y llegan perfectamente. Y yo he tenido la experiencia de no alimentarlo 10 días y no pasa nada, porque no quieren comer mismo. Porque el disco salvaje no está acostumbrado a comer todos los días. Y mismo que tú lo adaptes a comer todos los días, él no es un pez que entra, igual que un Oscar, que parece que estaba preso y salió y quiere comerse cualquier cosa. El comportamiento de un disco salvaje es totalmente diferente. Es un pez tímido, es un pez que interactúa, es un pez de cardumen, pero es un pez que cuando tú lo colocas en un cardumen, en un acuario, él tiene un comportamiento salvaje extraordinario. Él consigue un cardumen de 6 o 7, ellos consiguen protegerse entre ellos de una forma increíble. Ellos consiguen posicionarse en un lugar de la pecera, cada uno mirar hacia un lado y tener una visión periférica de 360, y eso solamente lo hacen los salvajes. Es raro ver un comportamiento de un pez híbrido de esa forma. Igual que el nado de los salvajes es diferente, la procura de comida, uno va, come, no hay problema, y los otros esperan a que se coma y después todos van. Es increíble, es increíble el comportamiento de un pez disco salvaje. Entonces no da para igualar un comportamiento de un pez salvaje a un híbrido, en ninguna hipótesis. Ya los F1, los F2, los F3, ellos tienen, ya tú consigues manejar un poco más el comportamiento. Pero los salvajes extraídos del río, el acuarista tiene que adaptarse al pez y no el pez al acuarista. Tenemos que acercarnos más a la realidad donde ese pez vive y entender eso, y entender que todavía él nos da la posibilidad de equivocarnos mucho y de hacer muchas barbaridades y todavía así sobrevivir. Bueno, nada, Francisco, mira, llevamos ya creo que 1 hora y media por mi reloj, así que, y creo que me dijiste que tenías que ir a buscar a tu hija, así que creo que ha sido una super charla, la verdad. Si fuera por mí me quedo 2 horas más hablando. Pero de verdad, gracias por estar aquí, por darme un ratico de tu tiempo, ¿no? Y compartir tu experiencia con peces salvajes, ¿no? La expedición en mi canal, que lo siguen mucha gente, muchos amigos cubanos y de todas partes del mundo. Y la verdad nunca había tenido, eres el primero que toca el tema de los salvajes, así que tienes ese privilegio de ser el número 1. A ver, no, gracias por la oportunidad, Robert. Yo estoy lejos de ser una referencia en salvajes. Decirle a los amigos que ya veré cómo quedó esto, porque hubo un momento que me congelaba, que yo me congelaba. Ya veremos ahora cuando yo edite todo cómo queda, pero espero que haya quedado bien. De verdad, mil gracias, mi hermano. Ha sido un placer, la verdad. Oye, el placer ha sido todo mío, Robert. Primeramente, decirte que yo estoy lejos de ser una referencia de disco salvaje en el mundo, para nada, ¿no? Simplemente soy un aficionado que tuvo la oportunidad de poder conocer el proceso de la mayor empresa de discos salvajes del mundo, a mi punto de ver, y el mercado, yo creo que, siendo justo, lo entiende así. Tuve la oportunidad de conocer, de vivir, de compartir, de entender cómo funciona todo eso en la vida real, ¿no? No solamente leyendo libros. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Víctor Hugo Quaresma, que es una persona extremadamente humana, extremadamente comprometida al trabajo y de colocar ese pez y darle el valor que ese pez merece a nivel mundial. Tuve la oportunidad de vivir también esos 7 días intensamente junto con Héctor Gutiérrez, que para mí indiscutiblemente es la mayor referencia de habla hispana cuando se hable técnicamente de enfermedades de los peces disco. Tiene un libro que para mí es el santo graal de hoy en día de peces ornamentales, donde él explica allí cada enfermedad
al microscopio, inclusive. Tienes un QR code que consigues con tu teléfono acceder a una página virtual para ver videos sobre, en fin, un libro fantástico. Para mí es la mejor referencia. Y nada, cara, poder compartir contigo este espacio, poder dedicar un tiempo para la mayor referencia del Caribe, que para mí eres tú, ahí en Cuba. No sabía que existía ese trabajo en Cuba, no sabía de tu trabajo, de tu empeño, de tu dedicación y de cómo el mercado hispano también te reconoce por la humildad, por el gran trabajo que estás haciendo sobre peces disco. Cuando quieras compartir conmigo en otro momento para puntualizar otros detalles, hay muchas cosas que no se tocaron, obviamente, porque es mucho contenido. Estoy dispuesto a contribuir y nada, los amigos que quieran seguirme en Instagram pueden seguirme también. En lo que yo pueda ayudar a contribuir sobre el mundo de peces salvajes, principalmente amazónicos, pueden contar conmigo. Hoy en día es mi gran hobby, ¿no? Aparte de la medicina y de mi familia y de mis amigos, es un gran hobby tener la posibilidad de poder cuidar de esos peces de forma bien profesional. Entonces, nada, gracias por la oportunidad y un placer inmenso conocerte. Gracias a ti, de verdad. Y ten por seguro que cuando haya otro temita en el canal de Salvaje, te voy a invitar para que aportes tu granito de arena. Perfecto. Dale, nos vemos, hermano. Bueno, chao.